En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, economista y reconocido analista en temas políticos. Buen día, César. ¿Qué novedades? ¿Cómo estás? Muy buenos días, José. Qué gusto saludarte. A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la elección de la mesa directiva? Mira, sí, eso de ahí creo que es bastante delicado. La composición, bueno, ya se venían anunciando, no quiere decir que recién nos hemos dado cuenta, ya se han metido haciendo todas estas coordinaciones y realmente preocupa por quienes apostamos por una minería limpia, moderna, organizada y plenamente supervisada. Entonces, la primera pregunta es el rol desde la presidencia del Poder Legislativo que va a jugar Eduardo Salguana, acompañado de Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Valdemar Cerrón parece que le ha gustado la mesa directiva, ¿no? Se queda. Y Cabero, ¿no? Alejandro Cabero. Entonces, ¿qué rol van a jugar ellos en esa mesa directiva respecto de una de las actividades que debe apuntalar el desarrollo económico del país? Esa es la gran interrogante, dado el vínculo que tiene Eduardo Salguana con la minería. Él dice informal. Yo estoy vinculado con la minería informal, pero qué, ¿cuál es la distancia que separa una minería informal de una ilegal en el caso del Perú, por ejemplo? Esa es una pregunta que lo dejo abierto. Ahora, César, esto que hemos estado viviendo en los últimos días, todas estas componendas, todos estos acuerdos, si bien es cierto, la direccionalidad se le aplica a Alianza para el Progreso, pero no podemos eximir esta responsabilidad a Fuerza Popular. Tú mencionabas, Valdemar Cerrón acepta la mesa directiva. Qué curioso, ¿no? Ellos no creen en la democracia burguesa, pero ahora se acoplan a la democracia burguesa, ¿no? Bien curioso, ¿no? Y bueno, Alejandro Cabero de Avanza País. Pues hay todo una amalgama de intereses. Pero ¿sabes lo que más preocupa en todo esto, César? Es la manera como actúan o cómo están actuando ya las economías ilegales en nuestro país. Si hace muchos años se denunciaba la penetración del narcotráfico a través de candidatos, y hemos visto a través de la historia, las últimas décadas, ¿no? Candidatos o personajes que recibían financiamiento o que han sido una suerte de financistas en la sombra de determinados candidatos. Hoy lo que estamos viendo es cómo en el Congreso ya hay una operación política, porque tenemos que hablar de operadores políticos. Y eso parece que lo que no estamos mirando. Lo más grave es que después de esto vienen las elecciones presidenciales, elecciones generales, y ya no solamente vamos a mirar que sean operadores políticos ligados a la minería ilegal en el Congreso, sino que también, como se dice en el argot, van a colocar los huevos en varias canastas. Y esto no es nuevo. Este es un hecho que tenemos que mirarlo con mucha atención. Ayer alguien me decía, pero ¿por qué tenemos que dudar de Salguana? Claro que tenemos que dudar de Salguana porque no ha sido lo suficientemente transparente. Ayer, claro está, su discurso da la impresión que con eso intenta borrar todo. Yo voy por el contrario. Yo estoy convencido que hoy más que nunca le van a colocar todos los reflectores a Salguana y él debe estar plenamente consciente de eso, si es que por lo menos él considera enmendar el rumbo, cosa que no lo creo particularmente. No, no, él viene de un linaje económico en Madre de Dios, producto de estas actividades. No seamos ingenuos en reconocer eso. Él tiene mucho vínculo
con la minería ilegal. Y Alianza para el Progreso también, ojo, ¿ah? No nos olvidemos de Sánchez Paredes, no nos olvidemos de La Libertad, no nos olvidemos de esas cosas que todavía no se explican sobre el origen, pues, de un imperio formado por la familia Acuña, ¿no? O sea, Alianza para el Progreso y no solamente Salguana tienen cierto linaje con acciones informales mal llamadas, porque al final por eso hacía la pregunta. ¿Qué divide lo informal de lo ilegal en el caso de la minería en el país? Cuando tú tienes una legislación que da marchas y contramarchas para plazos de formalización, en donde un minero informal o miles de mineros informales pueden pasar varios años en esa condición desarrollando actividad, poniendo en riesgo el medio ambiente, poniendo en riesgo la economía, el equilibrio social en las zonas donde operan, eh, y no lo resuelven y no se formalizan. Entonces, esa posición de comodidad de la informalidad, a mi modo de ver, lo convierten en ilegalidad, porque desde el Parlamento, desde las leyes, desde los organismos fiscalizadores, no hacen su trabajo, no van hacia el punto correcto de, ok, tú eres informal, formalízate, tienes un plazo razonable, pero si te sacan una norma que amplían, que amplían, que amplían, que abren otra vez este padrón de mineros informales, entonces no tienes cuándo acabar. Ahora, si para las instituciones que fiscalizan el medio ambiente y esas actividades, por ejemplo la OEFA, le es difícil entrar a fiscalizar a la minería formal, la mediana y gran minería, imagínate los miles de mineros informales, ¿quién los va a fiscalizar? Que requerirá el Estado de un alto presupuesto para tener cada fiscalizador en esta minería. ¿Los dejarán fiscalizar? Son cosas que muy bien lo sabe Eduardo Salguana, muy bien lo sabe la gente que él representa, y muy bien saben las triquiñuelas que manejan para que lo informal, una palabra más o menos degustable, sea una eternidad, y vuelvo a repetir, a mi juicio es una ilegalidad. Ahora, yo voy más allá. Yo voy en lo que mencionabas en unos instantes. Tú has situado dos temas principales, entre lo informal y lo ilegal. Para mí eso es ilegal. No tengo la menor duda. Ahí yo no tengo por qué distinguir. La ilegalidad está en estos momentos aflorando con todo lo que estamos viendo en La Libertad, lo que vemos en Madre de Dios, lo que vemos en La Rinconada, lo que vemos en Ananea, lo que vemos en Piura, en Suyo, en Sapillica, en Paima. Entonces, eso no se puede ocultar. Tú además situabas dos localidades, uno Madre de Dios y otro La Libertad. Son focos de la minería ilegal. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! Pero no me detengo en eso. A mí lo que me preocupa en lo particular es el accionar que se va a tener hacia adelante con el enorme presupuesto o ingreso ilegal que genera la minería ilegal, valga la redundancia, sobre todo el tráfico de oro. O sea, es un presupuesto que supera, las cifras superan al propio narcotráfico. Entonces, si antes nos sorprendía que hubiera financiamiento de candidatos como que existe en varios puntos del país, en gobiernos distritales, provinciales, hoy quizá no nos sorprenda hacia adelante y estemos preparados para eso, porque ya se está pensando o están ellos vislumbrando quiénes son los potenciales candidatos a los que pueden apoyar, tanto para el gobierno nacional, tanto para los gobiernos subnacionales. El problema no estriba ahí, el problema está en que eso es plata limpia, dura y pura y dura, a la mano, pero después te paso la factura. Ese es el riesgo. Si estamos viendo operación política en estos momentos en el Parlamento, estemos preparados
y la prensa, ojalá, y estoy convencido que así va a ser su papel, va a estar poniendo mucha atención en lo que se viene. Porque ya lo han hecho. Ya los lobbies que se han ido generando, o esta gestión de intereses que se ha ido generando, es, a la luz de los hechos, es bastante directa. No se ha ocultado nada. Ellos han venido con una agenda predispuesta a imponer. Entonces, si eso no lo estamos mirando de cerca, si eso no estamos advirtiendo, luego no pensemos que nos han sorprendido. No, ellos tienen una ecuación. Dentro de la ilegalidad tienen una ecuación. Primero, gobiernos locales. Ahora ya entraron al Parlamento, a pesar que César Saguana diga lo contrario. Y luego, vamos a ver, ojo, con esto culmino, César. ¿Cuántos gobiernos en Madre de Dios controla, o cuántos procesos últimos ha controlado la minería ilegal en Madre de Dios? Dicho de otra manera, ¿cuántos gobernadores ha colocado en los últimos años? Son varios, 4 o 5 procesos. Sí, por supuesto. Y la evidencia, José, es que todas las últimas 4 o 5 autoridades de gobierno regional, inclusive las provinciales, no, la evidencia es que no han hecho absolutamente nada por siquiera alertar a las instituciones competentes para ver este asunto. O sea, se han hecho de la vista gorda y todos sabemos el desastre medioambiental y social que existe en esa zona. Y lo que tú mencionas, ese es el punto, ese es el plomito que va a desbalancear la balanza política en el país, la fuerza política en el país. Y tu suspicacia la comparto en el sentido de que este recurso oscuro, gris, de la minería ilegal, va a poner al nivel de las próximas elecciones a personajes que van a dirigir la política, y no solamente desde el Ejecutivo, sino desde el Legislativo, sobre el tratamiento que se le va a dar a esta actividad. Si hoy por hoy no lo han podido controlar, si hoy por hoy no han podido cerrar un proceso de formalización con esta nueva composición que se va a dar a través del financiamiento de la minería ilegal, no es que va a ocurrir. Mencionas muy bien a decir que eso es un proceso que se ha venido dando, yo calculo de hace unos 20 años atrás, de manera silenciosa, y ahora ya es más evidente y es más descarado. Entonces, lo que nos está diciendo y ese es el punto que estamos tratando, lo que nos está diciendo la composición de esta mesa directiva, es que tenemos los peruanos un futuro totalmente destinado a basarnos en la informalidad de una de las actividades más importantes del país, que es la minería. La minería está llamada a ser ese eje impulsor de la economía y dinamizador de los demás sectores económicos. Entonces sí, la preocupación es grande. De repente estamos hablando de 4 personas que están en una mesa directiva y no. Estamos hablando de que ese es un síntoma. Nos está diciendo, esta mesa directiva nos está diciendo a todos los peruanos lo que se nos viene desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la gestión ejecutiva del gobierno, de los futuros gobiernos, del futuro gobierno y de los que sucedan. Un país con minería ilegal es como tener un narcoestado y, como mencionabas, de repente un poco peor. Y además vale recordar, son hechos recientes en la historia política del país. Mucho se dijo que en el gobierno Humala parte del financiamiento provino de la minería ilegal. Uh-huh. Las movilizaciones de Pedro Castillo, en pleno gobierno, ¿quién lo financiaba? ¿No era la minería ilegal? Así es, entonces no debemos perder de vista eso. Ellos ya vienen construyendo, entre comillas,
todo un aparataje o un conjunto de operadores políticos que no solamente están situados en el Parlamento, sino, insisto, están situados en gobiernos locales, en distritos, en las provincias, y ya están apuntando en las elecciones nacionales. Esto es un modo de operación de las economías ilegales, César. No Sí. debería sorprendernos, deberíamos estar preparados para enfrentar eso. Deberíamos estar Estamos con la preparados. guardia baja. Así es. Estamos con la guardia baja. Y ahora sí me preocupa que cuando se habla de economía ilegales, como es la minería ilegal, solamente he visto pronunciamiento de instituciones que están vinculadas al sector empresarial. Y las instituciones políticas, los partidos, ninguno se ha pronunciado sobre eso. O sea, eso sí me llama la atención. En medio de toda esta discusión, alguien pudo haber dicho, nosotros tenemos que zanjar con eso. Nadie lo ha dicho, César. José, la minería es la panacea para todos. ¿Cómo te vas a poner te vas a poner a confrontar cuando tú de repente empiezas a tocar esas puertas? O sea, acá hay una cuestión que no, la ambición política de poder de estar allí los ciega y son aceptantes de cualquier barbaridad. En realidad, yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que haga esta mesa directiva, a lo que apruebe y a cómo se movilizan esos recursos y exigir, pues, de una vez por todas, una actitud, ojalá de parte del Ejecutivo, aunque no creo que tenga el vigor político como para confrontar esta arremetida de la informalidad en la minería, que pueda contener. Yo creo que ahora ya estamos en un momento bien complicado en donde se nos avecina convivir con una actividad tan dañina como la minería ilegal y sus consecuencias, a no ser de que pues exista un liderazgo, que hasta ahora no lo veo, que empiece a poner orden en las cosas públicas, ¿no? Y pueda controlar estas acciones. Pero hasta ahora no la veo, no veo a alguien que pueda generar un liderazgo, porque tiene mucho poder la minería ilegal, muchos miles de millones de dólares están en juego y se pueden disponer de cualquier forma, porque como es dinero sucio, se puede camuflar en cualquier actividad, una farmacia por aquí, cualquier cosa, como hemos visto en diferentes pueblos, negocios que se abren, duran 3 meses y se cierran y ya lavaron no sé cuánta cantidad de dinero de estos negocios turbios. Las consecuencias deben ser terribles. Entonces, nada, alerta, solamente alertarnos y fiscalizar muy bien a esta mesa directiva y las acciones que hagan en paralelo con el Poder Ejecutivo también. Y como tú mencionas perfectamente, con los gobiernos subnacionales, porque juegan en pared. Hay todo, ya es algo así como una organización criminal. Yo creo que allí los fiscales Vela y Juan Domingo Pérez tendrían un buen argumento de que en ese caso sí hay lavado de activos, ¿no? Vamos a otro tema. Vamos al tema de mañana. ¿Qué espera del mensaje de la presidenta? A ver, espero lo que no va a decir, ¿no? Espero lo que no va a decir. Es una contradicción. Lo que yo esperaría que ella diga es, por ejemplo, vamos a promover la inversión privada, ¿no? De manera decidida, con todo lo que corresponde, y el primer hito que vamos a manejar es Tía María. Y Tía María está siendo manoseado porque es un hito. Es un proyecto importante, todo lo que tú quieras, pero es un hito. Si se vuelven a tirar abajo Tía María, la minería legal, moderna, la fiscalizada, la que paga impuestos, la que da fuentes de trabajo decentes, estaría echándose a perder. Y eso de allí puede ser un manejo. Y la otra cosa que yo quisiera escuchar de la presidenta es que por favor pare de incrementar el gasto público. El gasto público está siendo tremendamente obeso a la burocracia y, y no sé hasta dónde van a parar, porque tenemos un Estado muy grande,
obstruye la labor de las actividades privadas y además nos cuesta muchísimo dinero que puede ser muy bien invertido en infraestructura que aumente los niveles de competitividad en las regiones principalmente pobres, ¿no? Cajamarca es una de ellas. Entonces, esas dos cositas nada más, inversión privada y que diga vamos a reducir el gasto público o vamos a reorientar el presupuesto priorizando la inversión en infraestructura productiva para cerrar las brechas de competitividad que tiene que ver también con las brechas sociales. Con esas dos cositas yo estaría feliz, pero te pronostico que el día de mañana esas dos cositas que yo estoy sugiriendo, que sería muy saludable para el país, no creo que se diga. O si se dice, va a ser como un saludo por fiestas patrias hacia la bandera. Ahora, hay dos temas que necesariamente tendría que abordar, le guste o no le guste a la presidenta, ¿no? Yo siempre he dicho que la presidenta de la República mucho se cuida de hablar de inversión privada. La presidenta habla de inversión, nunca menciona la palabra privada. No sé si tú has reparado en eso. Ese es un tema que a veces uno, dentro de la labor periodística, le pone atención. Porque ella cuando habla de inversión trata un poco de dirigirla a la inversión pública. Pero hoy en las circunstancias en las que nos encontramos la inversión privada es clave. Tú mencionabas Tía María. Y hemos conversado con distintos actores, economistas, consultores nacionales, consultores internacionales, con gente de la zona. Y en las actuales circunstancias, si es que hay un decidido apoyo político, Tía María debería hacerse una realidad. Si es que cuenta con el apoyo, porque para eso se requiere apoyo político, decisión política. Así como manejan los sectores que se oponen a la minería, que son operadores políticos, porque son operadores políticos, en este mismo caso el gobierno tendría que tener una posición bastante firme y bastante decidida de acompañar proyectos de esta naturaleza. ¿Por qué resulta clave? Porque esto va a permitir romper un mito, César. Un mito que ellos han venido trabajando por años. Manhattan, Conga, lo más reciente, Tía María. Y ellos lo recuerdan permanentemente, porque en Tambo Grande tienen una fecha para salir y decir que se cumplen 20 años, 30 años. Lo dicen en Conga también. En Tía María salen, hacen sus foros, ¿no? Hacen sus conversatorios, etcétera, etcétera. Y hemos tenido un estado inerte. Entonces la gran pregunta es, ojalá ambos nos equivoquemos y la presidenta tome una idea exacta de la necesidad de impulsar proyectos de inversión privada. También proyectos de inversión pública. Acaban de transferir Maje Sigua al gobierno central. Entonces tiene que hablar con claridad, con fechas, con metas. ¿Se cumple o no se cumple? Todos queremos que Perú se recupere económicamente. Pero para esta recuperación tiene que haber un compromiso del gobierno, decisión política del gobierno, romper huevos para hacer tortillas. Así de sencillo. Por supuesto. Eso es así, no sé qué piensas tú. No, el razonamiento es sencillo, yo creo que la gente lo entiende. Sin inversión privada, que es la que te paga los impuestos, que es la que te genera la dinámica económica, el Estado no tendría cómo recaudar para que el Estado pueda administrar su presupuesto. Ah, la inversión privada es medular, pero si tú la ninguneas, si tú la subestimas, ¿no? Si tú le pones inclusive etiquetas a la inversión, ¿no? Sencillamente estás autoliquidándote. La inversión privada es importante para que crezca la recaudación fiscal con la que el Estado va a hacer su chamba. Uno, mantener una burocracia que cada vez es más inmensa, y lo otro es destinar recursos hacia la inversión pública que coadyuve e incentive la inversión privada, ¿no?
Entonces, ese razonamiento es sencillo, simple, básico. Pero si tú entras al punto de que tu presupuesto cada año que pase, digamos de una torta de 100, porque es creciente la torta, todos los años aumenta el presupuesto, cada vez le das menos a la inversión pública, para hablar de la pública, y le das más al gasto, entonces estás haciendo que no haya infraestructura adecuada para que el inversionista privado pueda entrar a hacer su trabajo. Es una manera de obstaculizar y de limitar la penetración de la inversión privada en la economía, que eso sí es, eso causa muchos efectos de crecimiento y de desarrollo. Entonces, comparto lo que tú mencionas en el sentido de que la inversión privada tiene que tomarse con énfasis, por decirlo con una palabra, con énfasis. O sea, las dos inversiones son buenas, pero la inversión privada es la mamá de la inversión pública. Es la que le da el pecho, es la que le da la lactancia a la inversión pública. Lactancia es un buen término porque siempre paran prendidos de la mamadera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay toda una tendencia, si tú miras cómo se han ido destinando los recursos públicos hacia gasto y hacia inversión, te vas a dar cuenta que cada vez es menos los recursos que se destinan a inversión. Y más es gasto, más es burocracia, más es obstrucción a la inversión, más es fiscalizaciones innecesarias, más es el tamaño del poder público que agobia las actividades libres y empresariales, que es lo que le da salud a la economía, ¿no? Así es, mi estimado César. César, como siempre, muy reconocido por esta comunicación cada sábado a través de Don C. Vamos a estar atentos mañana al mensaje. ¿Qué ocurre? ¿Qué anuncios hay? Si es que hay anuncios trascendentes, para luego seguir un poco mirando en perspectiva hacia dónde vamos. Como siempre, César, muy agradecido por compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias y felices fiestas, César. ¿Ah? Muy amable. Saludos. Conversamos con César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.